haber organizado esta sesión en su calidad de coordinador de la Red de Migración y Trata de la FIO. Yo solamente les voy a dar una serie de pautas técnicas muy breves, y es que pueden formular sus preguntas en el abajo donde pone chat. Ahí podrán hacer las preguntas que consideren y se las iremos pasando al doctor Corzo de la manera más sistematizada posible. También quiero advertirles que la sesión se está grabando, porque además cuando esto termine la idea es hacer una declaración de la red acerca del tema que vamos a tratar hoy. Entonces, bueno, pues simplemente que lo sepan. Estamos haciendo una declaración como culminación de cada uno de los webinarios que estamos organizando. Y como decía, como está el presidente de la FIO, ya el saludo institucional de la FIO que lo haga él. Yo solamente estoy aquí de apoyo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Un saludo hasta España. Tú eres muy importante en la FIO, la Secretaría Técnica, el corazón de nuestra entidad que aglutina en Iberoamérica a muchas entidades que defendemos los derechos humanos. Valoro mucho esta excelente iniciativa de mi buen amigo José Raúl Montero de Alba, y colega también, porque al igual que yo soy procurador de derechos humanos en Guatemala, es procurador de derechos humanos en Guanajuato, y qué lujo tener al doctor Edgar Corzo, a quien me precio de ser su amigo, pero más allá de la amistad, su capacidad de experiencia en el tema migrantes, pues garantiza que este webinar sea de alta calidad, agradeciendo a toda la audiencia que ha mostrado interés en un asunto fundamental hoy en la humanidad, el tema número uno desde mi punto de vista, que es la migración y cómo este fenómeno tiene repercusiones con el COVID-19 que estamos padeciendo en todo el mundo. Sin más, pues agradecerles de nuevo su atención y siempre a sus órdenes como presidente de la FIO. Muy amables. Sigue mi moderador, ¿no? Claro, mi querido doctor. O Raúl, no sé. Sí, muchísimas gracias. Antes que nada, muy buenos días, buenas tardes. Saludo a todas las defensoras y defensores de derechos humanos de los distintos países de Iberoamérica que participan en este webinar. Soy José Raúl Montero de Alba, procurador de los derechos humanos del Estado de Guanajuato, México, y vicepresidente quinto de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson. En esta ocasión tendré la oportunidad de moderar este espacio de diálogo sobre migrantes y COVID-19. Antes que nada, deseo agradecer por la organización de estos webinars, a la FIO y, por supuesto, a la Red de Migrantes y Trata de Personas por esta oportunidad para deliberar sobre temas trascendentales de derechos humanos en esta coyuntura de la pandemia por el COVID-19. Saludo al maestro Augusto Jordán Rodas Andrade, procurador de los derechos humanos de la República de Guatemala y presidente de la FIO, a la secretaria técnica de la FIO, a mi amiga Carmen Comas Mata, y por supuesto al doctor Edgar Corzo Sosa. Aprovecho para dar la bienvenida de manera general a todas las personas que nos estarán dando seguimiento a través de los medios electrónicos. Me permito presentar a nuestro excelente ponente del día de hoy, el doctor Edgar Corzo Sosa, quien abonará desde su ejercicio profesional en la construcción de los derechos humanos y del Estado Constitucional de Derecho en México. El doctor es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con un diplomado de estudios avanzados en Derechos Públicos comparado por la Universidad de Panteón-Sorbona de París y es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, ha realizado estancias de investigación en Francia, Alemania y España, entre otros países. Pertenece al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es investigador nacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores de México. Director académico de la publicación periódica Cuestiones Constitucionales, revista mexicana de Derecho Constitucional desde el año de 1999. Ha sido director general de Relaciones Internacionales del Poder Judicial de la Federación en México. En marzo del 2018 fue designado secretario técnico de la Red Migrantes y Trata de Personas de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, FIO. Adicionalmente, fungió como quinto visitador general
en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, coordinando los programas de migrantes, agravios a periodistas y defensores civiles de personas de derechos humanos y trata de personas. Actualmente forma parte del Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias de las Naciones Unidas como experto independiente. Ha sido autor y colaborador de distintas publicaciones en materia de derechos humanos y de derechos de las personas migrantes. Una vez presentada a nuestro ponente, me permito esbozar algunas ideas en torno al tema que abordará el doctor Corzo, quien estoy seguro nos ilustrará con sus amplios conocimientos. El día de hoy nos vemos afectados por una crisis epidemiológica de dimensiones globales debido al esparcimiento del virus del COVID-19, lo que ha generado la modificación en nuestro estilo de vida y condición de vida diaria, dando paso a las medidas de la prevención, entre los cuales se encuentra el aislamiento en casa. Sin embargo, frente a la realización de estas medidas preventivas encontramos que son precisamente los grupos en condición de vulnerabilidad quienes atraviesan mayores dificultades para realizar y poner a salvo su salud e integridad. En el caso que nos ocupa el día de hoy, sabemos, como lo ha señalado la Organización de Estados Americanos en un reciente informe, que las personas migrantes y refugiadas son especialmente vulnerables ante esta enfermedad, debido a que muchas de ellas enfrentan dificultades en el acceso a una atención sanitaria decente y a programas de salud debido a su nacionalidad o condición migratoria. Igualmente, enfrentan retos para cumplir con las medidas de distanciamiento social debido a la situación de hacinamiento en la cual muchos de ellos viven, o por la necesidad de trabajar en el mercado informal. En este sentido, encontramos que las mismas formas de discriminación y exclusión que han sufrido estas personas se siguen reflejando en el contexto del COVID-19, por lo que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha señalado que la inclusión de todos los migrantes y grupos marginarios es necesaria en todos los aspectos de la República al COVID-19, ya que sea que busquemos prevención, detención, acceso equitativo a medidas de tratamiento, atención o contenido o condiciones seguras de trabajo. Debemos de tomar en cuenta que la movilidad en las Américas se ha incrementado. De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el 2019 se ha generado el mayor flujo migratorio de las Américas. Este organismo señala otras situaciones de movilidad humana importantes en Centroamérica, con particular atención a las denominaciones caravanas migrantes y situaciones de desplazamiento forzado interno. Preocupante y de alto riesgo es lo relacionado con el aseguramiento de niñas, niños y adolescentes no acompañados en estaciones migratorias, lo que les dificulta acceder a la posibilidad de prevenir de forma adecuada el contagio por el COVID-19. Cabe señalar que diversos organismos internacionales están adoptando medidas al respecto de los derechos de las personas migrantes en el contexto del COVID-19. Por ejemplo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, al adoptar las medidas urgentes del 26 de mayo del presente año en el caso Vélez Lors contra Panamá, para que este país garantice los derechos de las personas migrantes detenidas en instancias migratorias, La Peñita y Laja Blanca, donde, entre otras cosas, existen altos niveles de hacinamiento y sobrepoblación, así como desatención básica, incluyendo servicios de salud. Finalmente, creo pertinente señalar que hace unos días, el 26 de mayo de este año, el Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares, al cual pertenece nuestro ponente, en conjunto con el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de personas migrantes, emitieron un comunicado conjunto, mediante el cual hicieron un llamado a los estados para proteger los derechos humanos de estos grupos de personas, sin importar su estatus migratorio durante y después de la pandemia del COVID-19. A través de este comunicado también se puso a disposición de la comunidad el documento denominado Nota de Orientación Conjunta sobre los impactos de la pandemia COVID-19 sobre los derechos humanos de los migrantes, donde se recomienda a los estados adoptar de 17 medidas generales para garantizar los derechos humanos de las personas. Partiendo de este breve contexto, dejo al doctor Corzo, quien es una voz autorizada en el tema, pues estoy seguro que nos ampliará la información y abrirá el panorama sobre esta problemática en particular y la forma en que podemos abonar para resolverla.
Muchísimas gracias. Yo antes que nada quiero agradecer la invitación que se me formuló. Desde el primer momento que me habló Raúl Montero, primero fue de interrogante. Decía, me está buscando el procurador de los derechos humanos de Guanajuato. Entonces eso ya puede significar varias cosas, pero lo bueno fue que era para saludarme y también hacerme una invitación para estar el día de hoy aquí con ustedes, lo cual acepté inmediatamente, me da mucho gusto. También saludar a amigos, a colegas, personas con quien he compartido no solamente cuestiones de escritorio, sino cuestiones de la vida real en el tema migratorio, desde diversos ángulos. Así que me da mucho gusto ver a Carmen Comas, por supuesto, ver a Jordan, el presidente actual de la FIO. Podríamos comentar muchas anécdotas, pero yo creo que nos la guardamos para cuando esto sea posible y estemos presencialmente viéndonos, y a otras personas más que veo desde allí. Y principalmente al procurador de Guanajuato por esta invitación, es un buen amigo, hemos intercambiado muchas actividades, así que para mí es un placer. Saludo a todos los que nos están siguiendo desde las redes sociales en diferentes puntos, no solamente de nuestro país, sino de otros países. Si me permiten, voy a compartir la pantalla para hacerlo un poco más concreto y ustedes tengan referencias. No uso pantalla para ponerlo todo, sino además ciertos puntos que dan una referencia en general. Bueno, aquí nada más quiero hacer la aclaración. El tema sí es COVID-19, inmigración, y por supuesto es en el marco de las actividades que está haciendo la Federación Iberoamericana. Y yo pongo mi nombre como integrante del Comité de Trabajadores Migratorios. Sin embargo, lo que yo diga en este foro no está dicho a nombre del Comité de los Trabajadores Migratorios. Tenemos como índice algunos aspectos que veremos. El tema, por supuesto, es muy amplio. Ya lo decía el presidente Jordan, que, pues bueno, de esto hay muchas cosas que se pueden referir, ¿sí? Sin embargo, aquí tomaremos algunas. Meter COVID-19 ya es muy amplio. Meter migración, pues ya también es igualmente amplio o más. Entonces son dos temas que pues no tienen limitaciones de entrada. Pero esto puede ser una guía, una introducción que haremos referencia en unos momentos, a la cual me ayudó ya el procurador Raúl Montero. Cierre de fronteras, que para mí yo creo que es el parteaguas de muchas cosas. Detenciones, que son cosas que ya habíamos visto antes, pero continuamos viendo. Estaciones migratorias, que siempre lo tenemos presentes, pero siguen siendo un tema a tratar. Un aspecto que sí merece la pena detenerse más, trabajadores migratorios. ¿Qué es lo que está pasando con los trabajadores migratorios? Y finalmente ver una nota conjunta que hizo referencia Raúl Montero, del Comité de Trabajadores Migratorios junto con el relator especial de migración de Naciones Unidas. Para al final hacer unas preguntas que pueden servir de conclusión y viendo hacia dónde vamos a caminar en el futuro próximo. En esa introducción que podemos señalar, en una introducción, pues bueno, ya tenemos algunos aspectos que nos señaló Raúl Montero, pero es cuestión nada más de ponernos a ver qué es lo que está sucediendo en números. Ya tenemos al 20 de mayo más de 5.5 millones de casos y más de 350,000 muertes. Ya eso, pues bueno, ya se va actualizando y hay una expresión que lo dice mucho, ¿no? El COVID, el coronavirus, la pandemia no hace distingos. Y como no hace distingo, nos llega a todos. Y nos llega a todos desde muchas áreas. Por lo tanto, yo creo que COVID-19 es un aspecto de migración, pero yo creo que podría decirse COVID-19 y derechos humanos. Pero más que eso, yo creo que es COVID-19 y la vida diaria. Es decir, todo ahorita lo estamos viendo desde el punto de vista de COVID porque sí nos está afectando. Si ustedes me dicen COVID-19 y vida familiar, pues claro que está afectando. Ustedes me dicen COVID-19 y mundo laboral, por supuesto. Entonces, es un manto que nos está cubriendo en todos los aspectos. Pero en materia de derechos humanos,
los pone a todos a jugar, ¿sí? Los pone todos al mismo tiempo a jugar. Esto es lo que lo hace muy, muy complejo. Entonces, hemos estado viendo cómo reaccionamos en derechos humanos. Y si ustedes recuerdan, al inicio no fue el discurso de derechos humanos, ¿sí? No estaba presente. Era un tema bastante de salud, era un tema sanitario, pero no teníamos una preocupación de derechos humanos. Fue surgiendo poco a poco, incluso desde el sistema de Naciones Unidas, al que quiero yo referirme principalmente, aunque hay referencias a otros sistemas, pues no había más que manifestaciones, incluso de manera independiente, aisladas. No había una uniformidad. ¿Por qué? Porque todavía no estábamos inmersos en el tema de derechos humanos con el COVID-19. Ese tema fue ganando lugar, ¿sí? Y empezamos a ver ya declaraciones del secretario general, de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de los comités, de los relatores, de grupos de trabajo, de la subcomisión, de todas partes empezaron a hacer manifestaciones. Y entonces sí, ya tuvimos una inmersión completa en materia de derechos humanos. Naciones Unidas y también el sistema regional. Vimos la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, con algunas declaraciones en materia de derechos humanos muy importantes. Entonces, el tema se centró y dijimos, bueno, COVID-19, derechos humanos, pero hay un aspecto que no podemos dejar de ver, lo que es el de la migración. Entonces se unen los dos y ya lo que traíamos de complejidad de la migración, pues ahora hay que sumarle la complejidad de una pandemia. Eso nos da un tema, porque por eso dije desde el inicio que se desborda por sí mismo. Es imposible darle un cauce. Aquí haremos algunas referencias. Un primer momento es el cierre de fronteras para mí. Es sintomático. Fuimos creciendo, pero hubo un momento en que empezaron a cerrar las fronteras. Y cerrar las fronteras empezó ya a cuestionarnos muchísimas cosas que estábamos viendo. Se estaban concretizando o se hicieron más patentes cuando cerramos la frontera. Ahora señalo aquí que se vuelve a refronterizar. Es una expresión que yo creo que puede indicar muchas cosas, pero ya lo hemos visto. Las caravanas refronterizaron muchísimos aspectos en los límites territoriales entre un país y otro país. Con Guatemala y con ese puente Rodolfo Robles, en donde nos saludamos con el procurador de Guatemala, o bien la frontera norte con Estados Unidos. Y refronterizar significa pues cambiar la situación en la que se encuentra. Y lo hicimos en las caravanas y hemos estado viendo cómo desde Estados Unidos cambia. Lo mismo hacia Guatemala y en otras fronteras de otras regiones, de otras latitudes. Entonces, con el COVID-19 se vuelve a refronterizar. Volvemos a hacer un cambio en las fronteras. Un aspecto de este refronterizar, pues lo tenemos a la presión que ya existía en las fronteras. Las fronteras son puntos intensos, son puntos de estrés, en donde hay un ambiente que es tenso. Bueno, pues ahora estamos adicionando todavía más presión. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que pues ahí se encontraban en las franjas fronterizas, pues tenemos problemas de secuestro, tenemos problemas de extorsiones, de asaltos, de infinidad de actividades ilícitas que ahora, al cerrarse la frontera, y cuando digo cerrar la frontera, obviamente, ustedes tenemos que matizarlo. Hay lugares en donde no se puede acceder ni por aire, ni por tierra, ni por agua. Hay otros lugares en donde pues hay unos vuelos internacionales que se permiten parcialmente, otros una prohibición diferida a ciertos días, otros con examen médico, otros pues solamente las cuestiones esenciales de alimentación son las que pueden pasar. O sea, cuando digo cierre de frontera, no estoy diciendo a un portón o a un simple y sencillamente bajar la cortina y ya. Esto ha sido gradual, pero en términos generales sí podemos hablar de cierre de fronteras. Entonces, con este bajar la cortina, se está intensificando todo, porque empezamos a ver pues que sigue habiendo secuestro, pero ya no tiene una válvula de escape, sí tiene extorsiones, sí también tiene asaltos, y se complica por supuesto toda la situación, si solicito o no solicito el asilo, en fin, entramos en una etapa que está causando incluso estragos de diferente manera. Pues bueno, a esto, imagínense ustedes, al bajar el cierre, la cortina, imagínense ahora con el temor
fundado de una pandemia, de una enfermedad, ¿sí? Inclusive los albergues mismos, que son los que reciben a las personas en contexto de migración, pues también resienten esta pandemia. Si aplicamos la expresión que decimos ahora de quédate en casa y no salgas, imagínense los albergues. Los albergues son la casa de todas las personas en contexto de migración. Entonces, la expresión quédate en casa en un albergue, pues tiene un significado muy diferente. Entonces, se encuentra la presión muy fuerte en las fronteras. Es un punto de esta refronterización. Pero tenemos también otro. Con motivo del cierre de esta frontera, lo que pensamos a ver nosotros es, pues, negativas de solicitudes de asilo, ¿sí? Podemos señalar Grecia en un momento, 1 de marzo lo hizo, Estados Unidos también, el 24 de marzo. Entonces dicen, sobre pretexto de una entrada, y aquí entramos a un debate que se dio y que lo seguimos viendo, es sobre pretexto de evitar una propagación de esta pandemia, pues entonces cerramos todo, inclusive las solicitudes de asilo, inclusive otras solicitudes de procedimientos administrativos. Entonces, pero aquí entonces ya estamos causando una tensión muy fuerte entre esa negativa a la entrada por cuestiones de salud y ese derecho que se tiene a solicitar asilo. Por más pandemia que haya, por más bajar una cortina, yo creo que esas decisiones tienen que conectar correctamente con la protección de los derechos humanos. Entonces, sí, una persona no puede ser regresada al país de donde viene, sobre pretexto de una pandemia, porque entonces no va a tener una determinación individual o se le va a poner en riesgo, que es lo peor, puede ser torturado, perseguido, privado de la vida. O sea, no hace a un lado la situación de emergencia, el respeto de los derechos humanos. Eso hay que tenerlo muy presente en todas esas medidas. Naciones Unidas salió diciéndolo después, ¿sí?, que no se puede tener ciertas situaciones de emergencia, pero esa situación de emergencia nunca van a anular, nunca van a hacer nugatorio la vigencia, la presencia de los derechos humanos. Pero también en este segundo punto de refronterizar, pues tenemos esa negativa al asilo que va unida con determinaciones en donde empezamos a ver expulsiones colectivas que ya sabemos que están prohibidas, ¿sí? Siempre debe haber una determinación individual, tiene que ser algo que tenga una justificación. Si eso no existe, pues entonces estamos cambiando nuestro esquema, ¿sí? Entonces empezamos a ver otro aspecto de esa refronterización, pues no solamente negar el asilo, sino que es no dar la entrada formalmente hablando y expulsar colectivamente. Aquí, desafortunadamente, tengo que hacer la referencia a la sentencia de ND y NT contra España de 17 de febrero de 2020, que Carmen la debe de tener muy presente. Sentencia de este Tribunal Europeo, en donde el estándar que se había establecido por el mismo Tribunal Europeo es que la expulsión colectiva, la expulsión, digamos, en caliente, como se llega a conocer, pues tenía un estándar en donde debía hacerse efectiva una medida judicial previa. Si tú expulsabas colectivamente y las personas no tuvieron acceso a una determinación judicial, pues entonces estás incumpliendo con una regla de derecho humano. Sin embargo, en este caso que estamos señalando del 17 de febrero de 2020, hay un cambio. Aquí en estas expulsiones colectivas o en calientes, se cambia el criterio y se dice que las propias personas que lograron pasar del otro lado fronterizo se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad. Esa es la frase que se utiliza. Las personas se pusieron en una situación de ilegalidad al acceder a lugares no autorizados, aprovechándose de que eran parte de un gran grupo de personas y recurrieron a la fuerza. Estas personas, se dice en la sentencia, no decidieron utilizar las entradas legales existentes, ¿sí?, las que permiten el acceso de modo regular al territorio, en este caso español, y estamos hablando de Melilla. Entonces, este es un precedente que sí merece el análisis. Yo creo que en su momento
en España y en Europa se estaba haciendo ese análisis. Yo creo que debe de continuar, pero si ustedes aplican ese criterio a otras regiones, pues sí nos vamos a ver en un cambio fuerte de la experiencia que estamos teniendo en esta materia. Pero hay otro tipo de refronterizar, esa suspensión de procedimientos migratorios. Yo creo que ese cierre de fronteras no debe de ser visto físicamente, ¿sí? Hay solicitudes de residencia, hay solicitudes de trabajo, hay solicitudes de ciudadanía esperando en todos los lazos, en todos los lugares fronterizos. Son trámites que se deben caracterizar como esenciales para el desarrollo de la vida de las personas en contexto de migración. Entonces, si aplicamos un criterio físico, pues entonces tendrá que suspender, pero no, yo creo que aquí se puede trabajar como lo estamos haciendo nosotros, en línea, se pueden reagendar fechas, ¿sí? Esto se tiene que hacer en todos los procedimientos migratorios que existen. Ya lo sé, no se trata de que debe darse una respuesta uniforme y puntual en un cierto momento, pero sí debe de haber un avance correspondiente en este sentido. Habrá algunos casos que merecen un tratamiento urgente, otros no, pero siempre tiene que haber una propuesta, no sobre pretexto de una pandemia, se baja la cortina, se cierra la frontera y además se suspenden los procedimientos migratorios. No da lugar a eso, pues eso está sucediendo en esta nueva noción de refronterizar. Y finalmente, el cierre de las fronteras nos representó una negativa a recibir a los nacionales, a sus propios nacionales. Esto fue un efecto doble, ¿sí? Por un lado, estuvimos viendo cómo al cerrar la frontera, materialmente se siguió pensando en algo físico y los nacionales que querían regresar a su país, pues no se les dejaba. Entonces yo creo que tiene que haber un derecho de todas las personas para regresar voluntariamente a su país de origen. Y digo voluntariamente, ¿sí? Entonces, eso se dio en ciertos casos, incluso eso ha recrudecido y le pone más presión a la zona fronteriza. Si quiero regresar y no me da mi país de origen, no me da acceso porque cerró la frontera, toda vez que había una pandemia, pues ya entro en una preocupación mayor. La presión sigue aumentando y por eso hemos visto manifestaciones de diversas naturalezas en estaciones migratorias que se encuentran en lados fronterizos. ¿Por qué? Porque las personas quieren regresar, pero se les dice el argumento de que no, porque su país no permite la entrada, o incluso a ese país que se va a pasar, que es de tránsito, tampoco permite la entrada para llegar al país de origen. Entonces ahí tenemos un problema. Pero también hay otros, aprovechó la oportunidad, y en esto han habido llamados importantes, se aprovechó la oportunidad para realizar deportaciones. Es decir, pues como no eres de mi país, eres una persona extranjera, pues aprovecho y te termino deportando. Recientemente acabo de tener un mensaje el día de hoy, en donde en un país pues están deportando, pero además a personas incluso que han sido diagnosticadas positivas en COVID-19. O sea, llevar una deportación a este nivel, yo creo que es contra la naturaleza propia del ser humano. Es decir, para empezar, la deportación no debiera darse en este momento y como está la situación. Eso no implica que se debiera quedar en una estación migratoria, eso es otro tema. Pero además de que no se debiera dar esa deportación, si la persona dio positivo a COVID, pues mucho menos se debiera deportar. Entonces, esas son las situaciones que han estado presentes. En este caso, vale la pena recordar un mensaje de la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en relación con el impasse que hubo en este sentido entre Chile y Bolivia. Los bolivianos que estaban en Chile querían regresar a Bolivia. Entonces, como decimos, aquí se hace un llamado a que hay un derecho a regresar a su país, incluso durante una pandemia. Eran personas que al cerrar la frontera con Chile, pues se quedaron 1.300 bolivianos del lado de Chile. Durmieron incluso a la intemperie, sin agua, poca comida, temperaturas bajas. Aquí hay una noción muy importante. Hubo una colaboración entre los países, Chile y Bolivia, y Chile logró llevar a esas personas a un lugar fronterizo cerca, dentro de Chile, para después ya buscar que se trasladaran a Bolivia. Salimos
de ese impasse importante. Entonces, ese es un elemento que vale la pena subrayar. Puede haber mecanismos entre autoridades de salud fronterizas de uno y otro país que logran hacer una colaboración y que no sea un cierre de fronteras a ultranza como lo que hemos estado viendo, en donde se pone que hay un serio peligro de que se introduzca la enfermedad al país y además se pone en serio peligro la salud pública del país de destino. Yo creo que la colaboración funciona y funciona en muchos aspectos. Si queremos nosotros ver otros aspectos que estamos viendo, el segundo son las detenciones. Cuando digo que las detenciones persisten, pues es que persisten. Cualquiera podría decir que, pues no, las detenciones, como si hubiera un tiempo libre en donde, pues digamos, las personas ya no tendrían que ser detenidas porque hay un problema mucho mayor, que es no solamente la libertad de movimiento, sino que en este caso, pues es el de la vida misma, la salud que lleva implícito el riesgo de pérdida de vida. Pues las detenciones se siguen dando, persisten. Yo creo que aquí el detener a una persona por cuestiones administrativas, no por no tener documentos y llevarlos a un lugar de reclusión, a un lugar de encierro, en esta época en que estamos viendo cómo están las cosas, pues debe ser algo que necesita una medida completamente alternativa. No es esa la forma de asegurarse de que una persona no trae documentos o que se encuentra en una determinada situación. Y surge un doble miedo de la persona migrante. El miedo a ser detenido, porque, insisto, se sigue dando esas detenciones, pero también el miedo a ser infectado. El miedo a ser infectado. Entonces tenemos un doble miedo en las detenciones. Antes nada más era el miedo fundado de que me deportes, me detengas y me deportes. Ahora hay que adicionar el otro miedo, el miedo de que puedo ser infectado, pero además, si me detienes, incluso puede ser ese segundo miedo de infección llevado o correrse el riesgo de detenerse en la estación migratoria correspondiente, en el lugar a donde se dirige esa persona. No vemos protocolos de detención en materia de COVID-19 para las personas en contexto de migración, y en las estaciones migratorias también tenemos varias historias al respecto. Entonces, habría que seguirlo de una manera muy, muy especial. Pero además, la persona que está, la persona migrante que pues está en una determinada situación, en un país que no es el suyo, si se llega a infectar, incluso puede tener miedo a acudir al hospital. Y ese miedo a acudir al hospital, pues va a significar que pueda ser detenido si se acude a su hospital. Ya sea en algunos lugares se ha dicho que no se corre ese riesgo, no obstante, también se ha visto que en algunos casos también se han dado. Entonces aquí lo importante es que hay un derecho a la salud que tienen las personas en contexto de migración y por lo tanto los servicios médicos debieran considerarse como los lugares donde se prestan como zonas libres de las reglas migratorias, ¿sí? Lugares libres, zonas libres, temporalmente hablando, mientras la pandemia está, para que así le permitan a la persona en contexto de migración, pues poder acudir y atenderse en la institución de salud que así lo requiera. Eso ya lo hemos tenido en otras experiencias, sí, lo hemos tenido en huracanes, lo hemos visto en los actos terroristas del 11 de septiembre. Entonces, eso es importante. Aquí también señalar, en materia de detención, que el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas también se ha manifestado. Insisto, todos los órganos de Naciones Unidas han hecho una manifestación en relación con el COVID-19 y señala este grupo de trabajo que en la pandemia no debe ser excusa para la privación ilegal de la libertad. Entonces, la prohibición de la detención arbitraria debe respetarse, ¿sí? Esa prohibición debe seguirse incluso en tiempos de emergencias públicas y en caso de darse, debe declararse públicamente que se está haciendo, debe de ser proporcional a la amenaza y debe ser el medio menos intrusivo para proteger la salud pública y debe durar el tiempo que esta emergencia, por supuesto, esté durando.
Obviamente el caso de niñez migrante, solicitantes de asilo, refugiados no detenidos, llevan un estado de protección muy diferente. Entonces no proceden las detenciones arbitrarias. Entonces, si eso es así, ya lo señala un grupo de trabajo, pues entonces las detenciones por no tener la documentación correspondiente en el caso de las personas migrantes, pues yo creo que debe de tener una alternativa a esa detención. Si nosotros nos metemos ahora a las estaciones migratorias, centros de detención, tenemos lo siguiente. Aquí hay que tomar en cuenta lo que ya se ha dicho muchas veces, pero que también se recrudece. Los grupos en situación de especial vulnerabilidad. ¿Qué pasa con ellos? Pues hay que estar muy atentos a los niños que son llevados a estaciones migratorias, pero no solamente los niños no acompañados, sino también a las familias que vienen con esos niños. Y de por sí, ese es un estándar que debiera protegerse de que no estén en estaciones migratorias. Ahora, una estación migratoria en donde hay un mayor riesgo de contagio de esta pandemia de COVID-19, pues debiera llevarnos a decir que por ningún motivo las personas menores de edad deben ser llevados a estaciones migratorias. Se refuerza ese estándar que ya traíamos mucho antes. Pero además, también debemos de tomar en consideración las personas mayores de edad, las mujeres embarazadas, las personas migrantes que ya están enfermos o que están bajo tratamiento, o solicitantes de asilo, que todos esos los llegamos a ver en estaciones migratorias. Si de por sí esas situaciones eran preocupantes no habiendo pandemia, pues ahora con la pandemia es doblemente preocupante, doblemente riesgoso y por lo tanto no debieran de estar ahí. Sé que hay diversas velocidades, diferentes medios de dar una respuesta de los gobiernos diferentes a las estaciones migratorias. Puede haber lugares en donde sí, la capacidad se reduce al mínimo y entonces sí se puede respetar la sana distancia y se pueden seguir las normas sanitarias al interior de un centro de detención. Pero hay otros lugares en donde no se ha seguido. Siguen llevando a las personas. Como hay detención, que dijimos que sigue, pues es obvio que al haber detención, pues hay un traslado al centro de detención o estación migratoria. Y eso, por supuesto, pone en mucho riesgo la situación que puedan tener las personas en esos lugares. Aquí llama la atención lo que señalaba el procurador de Guanajuato, de las medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso, y eso fue el 26 de mayo, hace 2 días, en el caso Vélez Lor contra Panamá. Este caso tiene que ver con la detención de un ecuatoriano, el señor Lor, en Panamá, por no portar documentación para permanecer en ese país. Al final se le llevó a un centro carcelario y se le puso junto con las personas que estaban siendo procesadas por la Comisión de Ilícitos Penales. La Corte, cuando emitió la sentencia de fondo, estableció una garantía de no repetición, ordenando la adecuación de los establecimientos destinados a la detención de personas migratorias por cuestiones migratorias. Es decir, una adecuación de establecimientos detenidos a la detención de personas por cuestiones migratorias. Yo aquí añadiría que en realidad ni siquiera debiera haber adecuación de establecimientos de esa naturaleza, sino más bien debería haber una medida alternativa a un centro de detención como ya se señala en diversos estándares. Pero bueno, de todas maneras, se establece esa garantía de no repetición porque la persona fue detenida, fue llevada a un centro de reclusión en materia penal y se señala como una medida de no repetición estructural, ¿sí?, que se debe hacer una adecuación de establecimientos destinados a la detención de personas por cuestiones migratorias. Señalaba el Procurador de Derechos Humanos, pues que estábamos hablando de un lugar de tránsito de muchos migrantes, que es La Peñita, en donde hay un centro de detención y es paso también es un paso del flujo migratorio. Están en muy malas condiciones. Para empezar, nada más la capacidad. Aproximadamente tendría que caber 200 personas. Pues pasaban de 1,400 personas las que se encontraban hace unos días en este centro de detención. Obviamente las medidas de contingencia, pues incluso hasta suspendieron, como hay en la región, medidas de contingencia, pues no podían ser trasladados a otro lugar
esas personas. Después lo hicieron, pero sucedió exactamente lo mismo porque no eran lugares que estuvieran con capacidad suficiente. En consecuencia, hubo un hacinamiento, y cuando tenemos ya no sobrepoblación, sino hacinamiento, pues entonces estamos en una problemática mayor. Imposible respetar la sana distancia, por supuesto, imposible tener los cuidados médicos, no son suficientes, imposible llevar a cabo las medidas sanitarias. Ante esto, ¿qué es lo que hace la Corte Interamericana? Pues emite medidas provisionales, y esas medidas provisionales resuelven que se deben de tomar todas las medidas para proteger los derechos a la salud, a la vida e integridad de personas, integridad personal, perdón, de todos aquellos individuos en La Peñita y en Laja Blanca, que era otro centro de detención. Y asimismo se debe de asegurar en forma inmediata el acceso a los servicios de salud. Este es un precedente importante desde el punto de vista judicial. Ya traemos otros estándares también de otras instituciones, pero sumados, pues esto yo creo que pone una medida muy importante, eleva el estándar, y entonces ustedes nada más es cuestión de que piensen en los lugares, en ciertos países en donde hay estaciones migratorias y que ya están siendo desbordados, porque insisto, la detención en muchos lugares continúa. Vayamos al tema de los trabajadores migratorios, quizá de una manera más rápida, porque mi interés también es al final retomar la nota conjunta que señalamos del Comité de Trabajadores Migratorios. Los trabajadores entonces migratorios, ¿qué es lo que pasa? Pues es ya más que sabido de la pérdida de empleo. El desempleo está de una manera rampante, yo creo que todos los países estamos sufriéndolo, ¿sí? Y es un futuro nada alentador. Según la Organización Internacional del Trabajo, en el segundo cuarto de este año, COVID-19 afectará a 145 millones de trabajadores de tiempo completo. ¿Sí? 145 millones de trabajadores de tiempo completo, y obviamente es un análisis que lleva una naturaleza formal. Imagínense ustedes toda aquella economía informal y trabajos que también existen. La pérdida total de empleo es muy importante. Entonces, hay un contexto de gran preocupación del lado de los trabajadores migratorios, porque si se tiene desempleo, además de que son cuestiones muy importantes porque ponen en riesgo la subsistencia no solamente del trabajador migratorio, sino de su familia, ¿sí? Entonces también hay un cierre, digamos, del flujo ya no personal, sino flujo económico. Si la persona no trabaja, no envía el dinero correspondiente a sus familias que están en los países de origen. Es decir, no hay remesas. Y sabemos nosotros que las remesas constituyen una parte muy importante del análisis económico de cualquier país. Entonces, pues si forman parte los trabajadores migratorios de esos sectores productivos, entonces con el COVID-19 lo que hay es que se acentúa esa situación de cuestión económica, pero además que va unido con un desempleo muy fuerte y lleva remesas que están, por supuesto, a la baja. Aquí conocemos que no solamente hay despidos, también hay reducción de horas. Y los sectores importantes en donde tenemos la mano de obra de los trabajadores migratorios, pues es construcción, turismo, restaurantes y servicios de alimentos. Y muchos de ellos han sido fuertemente golpeados. No hay que pensar mucho para decir que los trabajadores migratorios, pues sí lo resienten, es una consecuencia de esto, aunque también lo resienten los trabajadores normales del país. Pero en este caso estamos haciendo el análisis en cuanto a los trabajadores migratorios. Pero el problema es otro más. Si se enferma de COVID-19, si se contagia, si la persona es un trabajador migratorio documentado, pues entonces ahí ya podríamos hablar de una licencia por enfermedad o incluso de un seguro médico. No obstante, hablando de esos temas, pues también tenemos que preguntarnos que no es tema fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera la licencia por enfermedad tiene que pasar por las manos del empleador. Debe de haber una conciencia natural del empleador para que esa persona que está trabajando con él, pues le tenga que dar licencia por enfermedad toda vez que se contagió, o el seguro médico, que también lleva un compromiso importante del empleador. Y eso estamos hablando de los trabajadores que están documentados. Como quiera que sea,
con independencia de estos beneficios laborales que tienen los trabajadores documentados, ¿sí? Es importante que se tomen medidas sanitarias y por supuesto se cuente con el material correspondiente para prevenir infecciones, en este caso de la pandemia. ¿Qué pasa con los trabajadores no documentados? Pues hay un caos laboral. Acuérdense que temen ser deportados y además temen al COVID-19. No obstante eso, de que temen ese doble miedo que ya habíamos visto de ser deportados y de infectarse, a pesar de eso, tienen que ir a trabajar porque no tienen otro medio de subsistencias. Además, acuérdense que si se infecta, pues tiene hasta miedo de ir al hospital porque siente el temor de que puede ser detenido. No tienen seguro médico, no tienen licencia para enfermedad, ¿sí? No conocen lo que es un seguro de desempleos. Entonces, no tienen otra opción más que seguir trabajando. Por supuesto, aquí los gobiernos debieran de tomar en cuenta esta situación e incluirlos en ciertas medidas que están tomando en beneficio de las empresas, de los trabajadores, aunque hemos visto que algunos los excluyen de estos posibles beneficios. Hay dos áreas que me interesa señalar en estos trabajadores migratorios no documentados, que se produce una paradoja, ¿sí? Y es la agricultura y las cuestiones médicas. Pueden haber otros sectores de producción, pero en este caso quiero señalar nada más la agricultura y las cuestiones de salud. Es obvio que en la agricultura la mano de obra de los trabajadores, en este caso no documentados, es importante, pero además el sector de la agricultura como forma parte de la cadena alimenticia, es una actividad esencial. Entonces, el riesgo de poder ser deportado en una actividad esencial, pues queda un poco lejos. Es decir, que la persona no es documentado, pero al mismo tiempo es esencial. Entonces, eso de no ser documentado, pero estar trabajando en un área esencial, pues debe tener consecuencias. Debiera significar, por lo menos, que se le mejoren sus condiciones de trabajo, ya que está en un área esencial. Guantes y máscaras, acceso a jabón y agua, facilidades de ropa, medidas sanitarias, ¿sí? E incluso se podrían incentivar las buenas prácticas en este sector. Capacitación para mantenerse saludable, un ejemplo de buena práctica. Agresivas desinfecciones en las áreas de trabajo para no contagiarse, incrementar estaciones de lavado, que tengan muchos cuidados de salud y seguir pagándoles cuando se contagian de este COVID-19. Buenas prácticas que ojalá y esta se diera, pero sobre todo estamos tomando aquí en cuenta que es trabajo de personas migratorias no documentadas, pero en un sector esencial. Y lo mismo, por supuesto, sucede en el área de salud, en el área médica. Adicionaría que en algunos lugares han habido buenas prácticas en donde sociedad civil y sector privado, empresarial, han hecho colectas y han creado fondos. Y con esos fondos, pues están tratando de pagar alimentos a personas en contexto de migración que se encuentran no documentadas. Entonces, hay un camino largo por recorrer ahí. Paso a la última de las partes, la penúltima parte del índice que habíamos señalado. La nota guía conjunta sobre los impactos de la pandemia del COVID-19 en los derechos humanos de las personas migrantes. Son 17 puntos, como señaló el procurador Raúl Montero. Sí, son 17 puntos que vale la pena retomarlos. Muchos de estos tienen que ver con lo que ya estuvimos comentando ahorita de una forma más detallada. Pero sí vale la pena resumirlos porque son estos 17 puntos que yo creo que cubren varios flancos. No es exhaustivo. De hecho, este era un documento mucho mayor, pero pues hay ciertas reglas también en el sistema de Naciones Unidas que debe tener extensiones en cierto sentido, cubrir ciertos aspectos. Pero bueno, es un documento que ha sido trabajado y que trae la experiencia de todo lo que se ha venido diciendo y lo que se ha venido haciendo en algunos puntos importantes en materia migratoria frente al COVID-19. Esta nota conjunta empieza, bueno, antes de entrar a la nota conjunta, hay un último documento que se toma en consideración, que es el que está señalado aquí, que dice COVID-19 y los derechos humanos de los migrantes.
una guía que ya lo había hecho la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos el 7 de abril de 2020, y ahí señaló algunos de los aspectos que ya están señalados en estos 17 puntos. Estos 17 puntos son de 26 de mayo. La otra guía de la Oficina del Alto Comisionado es de 7 de abril de 2020, y algunos, insisto, se toman en consideración. Veamos entonces de manera muy rápida en el tiempo que me resta estos 17 puntos, algunos señalándolos de manera somera y otros deteniéndonos un poco en ellos. La nota conjunta del Comité de Trabajadores Migratorios y de la Relatoría en materia de migratoria de Naciones Unidas empieza diciendo que no se toma en consideración el estado migratorio de la persona. Es decir, es documentado o no documentado. Da exactamente igual, y por lo tanto eso es algo que va a estar presente en los 17 puntos. El primero de ellos dice que hay que establecer límites a la respuesta de los estados de emergencia, declararlos públicamente y notificarlos al comité. ¿Sí? Un estado de emergencia es permitido en derecho internacional, ya lo señalábamos, ante respuestas de amenazas como ahora hemos visto en esta pandemia, ¿sí? Pero siempre deben de respetarse los derechos humanos y, por supuesto, los instrumentos internacionales en esta materia. Pero hay un punto importante, que eso también incluso lo sacó el sistema de Naciones Unidas, ya cuando estaba completamente inmerso en los derechos humanos ante el COVID-19. Y es que cualquier restricción a los derechos tiene que notificarse al sistema de Naciones Unidas, en este caso al Comité de Trabajadores Migratorios, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa medida debe de cumplir los fines legítimos de salud pública, debe ser proporcional y no debe ser discriminatoria. Entonces, cualquier medida que quiera ser establecida, ¿sí?, va a tener como uno de sus límites, además de estos 3 internos que acabamos de señalar, el que se deba dar conocimiento al comité, en este caso, de trabajadores migratorios. Eso, por supuesto, pues permite que por lo menos haya una supervisión del cumplimiento de los derechos humanos en estos estados de emergencia. Le recuerdo aquí un pronunciamiento de Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del 27 de abril, en donde dijo, y vale la pena retomarlo, que no se deben violar los derechos humanos con el pretexto de implantar medidas de excepción o de emergencia. No deben ser armas, señala la alta comisionada, no deben ser armas para aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar estancias en el poder, ¿sí? Debe de ser limitada en su duración y evitar un empleo abusivo, pero además debe de salvaguardarse que esto sea así, que no se emplee abusivamente. El uso de la fuerza por policías para obligar a cumplir con las normas de confinamiento también es otra preocupación. No se vale disparar a una persona, ¿sí?, detenerla o maltratarla cuando está buscando alimentos. Es una respuesta ilícita e inaceptable. Y igual lo es, o sucede igual, cuando una mujer acude a un hospital a dar a luz. ¿A quién se le podría ocurrir utilizar la fuerza por parte de un policía para evitar que esta persona llegue al hospital correspondiente? Los estados, por supuesto, necesitan poderes adicionales para hacer frente, se reconoce en esta declaración, pero eso siempre debe hacerse con respeto a los derechos humanos y con pleno apego al Estado de Derecho. Entonces, esta primera es bastante importante. Segunda, integrar a los trabajadores migratorios en planes y políticas de prevención y respuesta al COVID-19. Incluso seguir la guía que establece la Organización Mundial de la Salud. Esto es importante también, integrarlos, no dejarlos atrás. Hay una frase que utiliza el sistema de Naciones Unidas que es muy ejemplificativa y que dice, no one left behind. No se debe dejar a nadie atrás. ¿Sí? Entonces, debe de ser siempre inclusiva. Tercero de los puntos, garantizar el acceso a los servicios sociales a los migrantes, a las personas migrantes y sus familias, sobre todo cuando hablamos de pérdida de empleo, cuando tienen bajos ingresos o incluso cuando han perdido completamente
alguna posibilidad de tener alguna atención médica. Entonces, garantía de acceso a los servicios sociales a las personas migrantes y sus familias. El punto número 4, garantizar los derechos laborales de los trabajadores migrantes, especialmente los que trabajan en sectores especiales, que ya lo venimos viendo. Y derechos laborales en este caso, por lo menos debiera significar que en una empresa pues se tengan los elementos suficientes para hacer frente a esta emergencia sanitaria, ¿sí? Pero además, pues dar algunas posibilidades de que la persona pueda cuidarse de mejor manera, o sea, propiciar el ambiente para que tenga un cuidado especial ante esta pandemia en cuestiones de salud. Otra de los puntos es se deben establecer medidas para la integración laboral de los trabajadores migrantes entrenados en salud ante el COVID-19. Esto es algo que lo vemos mucho en materia migratoria. A la persona desafortunadamente se le ve como un número y no se le ve como persona ni lo que trae con ella. Y nos hemos dado cuenta que muchas veces la persona puede ser una persona que ha estado instruida en materia de salud. Entonces, ¿para qué cerrar dos manos si esas dos manos nos pueden ayudar con conocimiento a también a paliar la situación de enfermedad que se tiene por este COVID-19? La sexta medida es facilitar canales virtuales para asegurar el acceso a la salud para los hijos de las personas migrantes, ¿sí? La facilitación, no dejan de ser personas y por supuesto forman parte de una familia. Otro de los puntos, de los 17 puntos importantes, y ya estoy en la recta casi final, es incluir a las personas migrantes y sus familias en políticas de recuperación económica, teniendo en cuenta la necesidad de recobrar los flujos de remesas, ¿sí? Se va a reactivar un sector económico, pues no dejen a un lado, no dejen atrás a las personas en contexto de migración, porque además tomen en cuenta que esa reactivación económica también lleva implícito las remesas y por supuesto el movimiento de la economía en otro país. El punto número 8 es establecer protocolos y crear condiciones adecuadas en albergues y otras estructuras designadas para la recepción o estancia de los siguientes. Desafortunadamente los albergues son lugares olvidados normalmente. Nosotros siempre hemos caracterizado a los albergues como oasis. ¿Por qué? Porque ante la falta de respuesta de un Estado siempre han estado presentes los albergues. En esta ocasión, como dijimos, algunos desde el inicio tuvieron que cerrar ante este riesgo de contagio, pero yo creo que tiene que reforzarse la situación en la que se encuentran estos albergues en control sanitario y en apoyo amplísimo en todos los sectores. 9, garantizar los derechos de las personas con necesidad de protección internacional. O sea, garantizar, ya sabemos que se tiene derecho al asilo, al refugio, a la protección complementaria, no se debe rechazar en la frontera, deben continuarse los procedimientos. Bueno, pues esto que ya sabemos, se debe garantizar, que eso es importante. El 10, evitar controles migratorios o acciones represivas y adoptar medidas para asegurar la protección de datos personales y de la información, ¿sí? Aquí es importante que se cumplan con los servicios públicos en su totalidad. A veces el control migratorio es tal que evita cualquier cumplimiento de un servicio público. Entonces, también debe de protegerse los datos de las personas que están en esa situación. Número 11, implementar mecanismos para revisar el uso de detención migratoria con una visión de reducir las poblaciones al nivel más bajo posible. Moderador, todavía tengo tiempo, ¿verdad? Lo último. Raúl. Adelante, mi querido doctor, perdóname. Ah, bien, no, de acuerdo, bien. No estaba viendo por el tiempo, ¿sí? No, vas bien. Si quieres unos 5 minutos para abrir un par de preguntas, si te parece bien.
Magnífico. Estoy en los 40 minutos ya ahorita. Exacto. Entonces ya termino. Entonces decía, implementar mecanismos para revisar el uso de detención migratoria con una visión de reducir las poblaciones al nivel más bajo posible. Acuérdense que se está tomando como pretexto, ¿sí? Hay pandemia, lo regreso a su país e inmediatamente lo dejo a un lado. Yo creo que eso no debe pasar. Número 12, promover la regularización de las personas migrantes que estén en situación irregular o indocumentada. No estamos diciendo propiamente ya darles su tarjeta verde, su green card, o sea, ya a los ciudadanos, no. Estamos diciendo que pueden darse medidas, promoverlas como extensión de visas de trabajo u otras medidas que son más sencillas, pero que permiten darle seguridad y tranquilidad a la persona en contexto de migración. Garantizar el derecho, la número 13, de todas las personas migrantes y sus familias a regresar al país del que son nacionales. Habíamos dicho que se llegó al absurdo de que un país cierra la frontera e incluso no admite a los propios nacionales de ese propio país. Bueno, pues yo creo que hay un derecho, como bien ya lo señaló la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un derecho a regresar a su país, por supuesto. Considerar la suspensión temporal de deportaciones o retornos forzosos durante la pandemia. Ya hemos dicho que se daban detenciones y se seguían dando deportaciones. Entonces aquí, por supuesto que eso debe de suspenderse temporalmente y debe de cumplirse en todo caso el principio de no retorno, prohibición de expulsiones colectivas, como ya señalamos, así como garantías procedimentales como el debido proceso, acceso a abogados y traductores y el derecho de impugnar la decisión de deportación o de retorno. Y la número 15, proactivamente prevenir discriminación y no culpar a los individuos o grupos de personas migrantes. Aquí va dirigido esto a los discursos xenofóbicos que desafortunadamente hemos visto en varias situaciones. La medida número 16, facilitar el monitoreo de derechos humanos y recolectar datos de la situación de los derechos humanos de las personas migrantes durante la pandemia. Como quiera que sea, Naciones Unidas tiene que hacer una supervisión del cumplimiento de los derechos humanos en todas sus áreas, ¿sí? Y ese es el examen que siempre se tiene que realizar desde las diversas instancias que conforman Naciones Unidas. El Comité de Trabajadores Migratorios lo hará, por supuesto, a la luz de la Convención de los Trabajadores Migratorios, que también establece una serie de derechos. Entonces, sí es importante que se facilite el monitoreo de estos derechos humanos y la forma como se están cumpliendo. Y finalmente, aprovechar al comité y al relator especial, porque son instancias que pueden ayudar muchísimo a la protección de los derechos humanos, en este caso de las personas en contexto de migración. Son 17 puntos, les decía, esto era mucho más amplio, se queda en 17 puntos y para el Comité de Trabajadores Migratorios es muy importante porque es un documento que trata de resumir, insisto, varios puntos de preocupación, no es exhaustivo, ¿sí? Está ejemplificando varias situaciones que hasta este momento nos habían parecido muy preocupantes. Aquí sí sería importante que dentro de la Federación Iberoamericana de Derecho de Instituciones de Ombudsperson, pues tomaran en cuenta este documento y de alguna manera se les diera difusión. Es muy importante pues, que tenga la difusión, incluso si me lo permiten, como es un documento hecho desde Naciones Unidas, pues quizá elevarlo a la consideración de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos para que lo tomen en consideración en algunas de las acciones que se realizan o se le dé difusión desde las diversas páginas web que tienen estas instituciones. Sería muy importante porque desde Naciones Unidas sí consideramos algo esencial la formación de alianzas y las alianzas con las instituciones nacionales de derechos humanos. Y cuando digo nacional, no solamente me refiero a una de un país, sino a las que existan en un país, dependiendo la forma de organización que tenga, ¿sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque es la forma como puede de avanzarse en esta situación. La Corte Interamericana emitió medidas provisionales, como lo vimos en el caso LOR contra Panamá. Muy probablemente si sumamos algún pronunciamiento o se sumó, no desconozco la situación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, de ahí o incluso regionalmente otras instituciones, pues eso lo que hace es abundar y fortalecer, reforzar la protección de los derechos humanos. Alianzas a todo nivel es muy importante. Y para terminar,
concluyendo, ¿habrá reducción en el número de personas migrantes? Pareciera que estamos en una contracción. Si se cierran las fronteras, pues no se mueven. No hay movimiento más que el movimiento interno. Entonces, eso implicará en un futuro que hay una reducción, es decir, ya te cierro y ya no vas a volverlo a intentar. Yo creo que esto sigue siendo, el fenómeno migratorio, el flujo migratorio sigue siendo como el agua. La contienes por un cierto tiempo, pero después el agua buscará su cauce y seguirá habiendo. Yo creo que el futuro es, sí, COVID-19, ojalá podamos controlar la pandemia, pero seguirán habiendo flujos migratorios, así igualmente como cambio climático. La situación migratoria anterior al COVID-19 sigue presente, ahorita la tenemos un poco obscurecida, invisibilizada, ¿sí? O si acaso se está moviendo, pero sobre pretexto del COVID-19 no la vemos. Entonces, yo considero que sí, que la situación migratoria anterior sigue estando ahí, a lo mejor un poco invisibilizada, pero sigue preocupando y en ciertas ocasiones incluso muy potencializada. Entonces, eso también debiera preocuparnos. Y finalmente, habrá nuevas políticas migratorias después del COVID-19. Y cuando digo después, ya sabemos que esto no es que se acabe un día, ¿sí? Sino que vamos a tener que convivir con esta situación pandémica por otro tiempo más. Pero aún así, habrá nuevas políticas migratorias, es decir, ya cerré mi frontera, ya no doy solicitudes de asilo. Cuidado con la política migratoria que siga después del COVID-19. Acuérdense que siempre debe ser respetuosa de todos los derechos humanos. Estamos hablando quizá de estados de excepción, pero eso no implica hacer a un lado la protección de los derechos humanos. Por lo tanto, esas políticas migratorias, sean las que sean y que vengan al final de esta pandemia, pues deben de continuar siendo respetuosas de los derechos humanos. Con esto termino, presidente, procurador. Muchísimas gracias por su atención y quedo abierto y quedo atento y abierto a las preguntas. Ahí está. Gracias, mi querido doctor. Como siempre, es un gusto poder escucharte. Y dentro de algunas, abriendo el espacio de preguntas y respuestas, dentro del chat de esta plataforma Zoom se han generado un par de preguntas y también por las otras que me voy a permitir leer. No sé si te venga bien que lea las preguntas y para darle contestación en el orden que tú consideres. También saludo a los defensores de Argentina, de Río Cuarto, un saludo a Ismael Rin, a Raúl Lamberto de Santa Fe, al presidente de la Comisión de Chiapas, al doctor Juan José Cepeda, y es una de las preguntas que nos realiza el presidente de la Comisión del Estado de Chiapas, en el cual primero manda una felicitación a don Edgar. ¿Y qué opinas del anuncio que hizo el día de hoy la Comar respecto a la suspensión indefinida de trámites para solicitantes de refugio? Eso es por parte de nuestro presidente de la Comisión de Chiapas. De la misma manera nos preguntan algunos comentarios haciendo alusiones a acciones que están llevando en España, pero Lizzy Villegas nos pregunta qué podemos hacer ante las medidas de exclusión que están realizando en Perú, específicamente excluyendo a los migrantes venezolanos a la obtención de los tapabocas independientemente de su estado de legalidad. También tenemos acá algunas preguntas que son ¿cuáles serían algunas acciones concretas para asegurar los derechos económicos, sociales y culturales de las personas migrantes en el contexto del COVID-19? ¿Qué papel juegan los organismos de protección de los derechos humanos en la garantía de los derechos humanos de personas migrantes en el contexto del COVID-19? Si gustas, te dejo esta serie de cuestionamientos para poder atenderlas. Muchas gracias, mi querido doctor. ¿Qué, doctor? El micrófono. Ya, es que el anfitrión controla todo y tenía controlado mi micrófono. Estaba abierto, lo que pasa es que lo cerré para que no hubiera interferencia y ahí se me había quedado. Bueno, pues saludo también al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas.
En mi posición, tengo que ser claro, les dije que no hablaba como Comité de Trabajadores Migratorios, no obstante que soy un integrante del mismo. Dentro de las cuestiones que tenemos es que no, como el mandato que tenemos es experto independiente de Naciones Unidas, no podemos hacer pronunciamientos directos respecto de algunas cuestiones concretas del país del cual nosotros somos nacionales, ¿sí? No obstante, sí le puedo comentar que de manera genérica lo que estábamos señalando es que los derechos humanos no pueden excepcionarse. Tiene que haber un cumplimiento. Sabemos que en algunos casos pueden haber limitaciones materiales que pueden llevar a que una institución, cualquiera que ésta sea, pues no logre dar una respuesta suficiente al cometido esencial que tiene. Pero eso, insisto, limitaciones materiales no debieran ser motivo como para no cumplir con la función esencial que se tiene. Entonces, los derechos humanos tienen que seguir salvaguardándose y tienen que buscarse medidas alternativas para darse su cumplimiento. De otra manera, pues vamos a estar en una situación regresiva de la protección de los derechos humanos. Y lo digo en términos generales, así como lo venía señalando desde el inicio de mi charla. Las medidas de exclusión en otros países, sin embargo, sí podría yo hacer reflexiones de otros países, pero también lo hago en términos genéricos para que no se preste a una mala intención de que respecto de un país sí y otro país no, y qué es lo que estamos haciendo, sino simple y sencillamente habíamos señalado, incluso desde la alta comisionada de Naciones Unidas, ¿sí? En donde las deportaciones, las expulsiones colectivas no se tienen que dar, mucho menos sobre pretexto de que se está enfrentando una pandemia como el COVID-19. Yo creo que en estos casos, pues, se tiene la posibilidad, como todo, de hacer valer el derecho fundamental correspondiente. Sí, causa pues, ganas de analizar con más detalle la situación que acontece con algún criterio de un tribunal, el Tribunal Europeo, en donde hay un cambio bastante radical en su jurisprudencia. Pero de todas maneras, las expulsiones, cualquiera que éstas sean, deben de estar fundadas, deben de estar determinadas, deben de ser proporcionales. El hecho de que no hayas o hayas visto mal a una persona que sea oficial de una autoridad migratoria y eso haya sido el motivo suficiente para que se produzca una expulsión, pues yo creo que no es proporcional. Entonces se tiene que analizar en ese sentido. Aseguramiento de los derechos económicos, sociales y culturales ante el COVID-19. Yo creo que todos los derechos forman parte o constituyen o tienen un fondo que los sostiene que es similar. ¿Sí? Antes teníamos en algún prurito de que, pues como es derecho económico o es derecho al medio ambiente, pues no podíamos lograr su cumplimiento como derecho fundamental. Hoy en día yo creo que sí, hay un comité, les recuerdo, desde el punto de vista del sistema de Naciones Unidas, hay un comité de derechos económicos, sociales y culturales. No recuerdo ahorita si las peticiones individuales ya están activadas, porque eso es importante, es un mecanismo que hay que tomar en cuenta. Algunos comités prevén peticiones individuales que en ciertos casos por urgencia se puede acudir directamente al comité para hacer un planteamiento y proteger el derecho humano correspondiente. Pero también está el sistema interamericano, en nuestro caso, en donde pues ya la jurisprudencia que ha desarrollado la Corte Interamericana es bastante amplia y flexible en materia de cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, pero también pues acudir a la instancia nacional. Yo creo que son complementarias desde mi punto de vista. Todas, algún momento pueden ser subsidiarias, pero aquí en esto hay que tomarlo como complementario y sumar la protección nacional a la regional e incluso la internacional. Y lo último que me comentaban, pues tiene que ver pues con la charla propia que di, los derechos humanos de las personas migrantes ante el COVID-19. Analicé varias situaciones, caso de detención, caso de estación migratoria, una muy fuerte que es el cierre de fronteras, que da al traste a muchas cuestiones, ¿sí? Y sobre todo también lo de los trabajadores en contexto de migración. Pues bueno, eso es lo que estamos viendo ante el COVID-19, se está refronterizando la situación en los límites territoriales y por supuesto se están poniendo en juego
y en muchos casos en jaque el ejercicio natural y espontáneo de los derechos humanos. Procurador. Muchas gracias, mi querido doctor. Y si me lo permiten, hay un sinfín de preguntas, pero atendiendo los tiempos, desarrollaré un par de preguntas más. Les pedimos a las personas que en la medida posible daremos contestación, pero sobre todo muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Linda Losornio. ¿En dónde los derechos de los migrantes van por encima de los derechos de la población al poner en riesgo la salud, al dejarlos ingresar si están viviendo una pandemia? Y la segunda pregunta es, de las 17 medidas propuestas por el Comité de Derechos de las Personas Migrantes en su guía, ¿cuáles son las que se vuelven más fundamentales para atender? Sí, con mucho gusto. El debate que tenemos es, los derechos humanos son de todos, las personas, por el hecho solo de ser persona. Eso ya lo sabemos. Aquí lo que podría ser el desafío, porque tenemos muchos desafíos en materia de protección de derechos humanos, pero aquí el desafío consiste en que, sin dejar desprotegido a un sector de la población, de personas, pues al mismo tiempo se proteja otro sector de la población, ¿sí? Las personas no tienen por qué estar en un nivel o en otro nivel. Lo que sí digo es que debe de tomarse en cuenta. O sea, ese argumento de que pues podría pasar lo mismo, imagínense, si lo pensamos solo como persona, si es una persona extranjera, si es una persona migrante, pues no se le da porque está contagiado, pero ya estaba adentro. Habrá que ver la situación. Entonces, como ya está dentro, que se le envíe a su país para que sufra ya el contagio correspondiente. Si eso lo ponemos en cualquier otra persona, pues también el cuestionamiento sería el mismo. En cambio, aquí lo que en realidad hay que ver es que hay que darle la salud a todos, ¿sí? Si esa persona ya está contagiada, pues se debe dar un tratamiento, tiene derecho al tratamiento, como lo tiene cualquier persona. Incluso yo le diría, pues está en la situación de los trabajadores migratorios que a lo mejor está documentado y tiene hasta seguro médico, pues le pueden dar una licencia médica. ¿Y qué pasa con el trabajador que cerró su empresa nacional y que no tiene ya ni acceso al empleo y que ya tampoco tiene seguro y nadie le puede dar una licencia médica? Pues entonces también hay que atender esa situación de los trabajadores nacionales que perdieron su empleo. Es decir, no hay que dejar, como bien lo dice Naciones Unidas, y perdón que utilice el eslogan, no hay que dejar a nadie atrás. Yo creo que lo importante es ver las cosas como lo hemos venido haciendo en protección de derechos humanos que tienen todas las personas y no hay que dejar a nadie atrás. Hay que ir empujando para que todos puedan tener los estándares que se requieren para que puedan gozar de esos derechos humanos. Y de los 17, ¿cuáles serían más importantes y cuáles no? Yo creo que depende la situación. Aquí regionalmente sí lo veo desde Naciones Unidas. Ahorita en el Medio Oriente puede ser que se esté cuestionando muchísimo lo que me señalan de las deportaciones. Incluso infectados. La persona infectada no importa, pum, y se va. Entonces, ahí sí su tratamiento, su cuidado de esa persona es muy importante. Uno de los puntos puede referirse a ello. Entonces, ahí quizá valga la pena más acentuar ciertos aspectos. Pero en África, por ejemplo, ahí la situación, a pesar de que se había previsto que iba a ser caótica, hasta ahora los niveles que hemos visto pues no han sido los que se esperaban en una visión bastante dramática de lo que pasaría. Pero bueno, ahí son problemas de alimentación, son problemas de conflictos internos que siguen estando, el pase migratorio que no se permite y se utiliza la fuerza pública. Entonces, eso también está en otro de los puntos. Es decir, que es una nota conjunta del Comité de Trabajadores Migratorios, así como de la Relatoría Migrante de Naciones Unidas, que es de alguna manera flexible, porque trata y toma en consideración diversos aspectos que están presentes en las diversas regiones de nuestro orbe. Así que yo lo que les sugiero es que pues sí, que sigan, que vean esa lista de 17 temas, que incluso las desarrollen. Yo hago una invitación nuevamente a las instituciones nacionales de derechos humanos para que con base en esta nota conjunta, pues puedan desarrollar algunos de los temas que están ahí, que traen en sí mismo pues mucho contenido que alguno no está expuesto, pero que puede ser desarrollado de una manera muy importante por las instituciones nacionales de derechos humanos.
Muchas gracias, mi querido Edgar. No sé, Carmen, si siguiendo el orden del programa, y viendo que nuestra compañera Ceci Bernoy ya está con nosotros, si ella quisiera hacer uso de la voz, si es así, pues por favor, Ceci, adelante. Yo antes nada más, presidente, si me lo permites, Claro que sí. Si me hacen llegar todas las preguntas por escrito, como dijimos, yo con mucho gusto me doy a la tarea de contestarles. Obviamente con el correo o los datos para hacer la respuesta correspondiente. Gracias. Muchas gracias, mi querido Edgar. Muchísimas gracias. Nunca más agradecida por poder acompañar tanto a la Federación Iberoamericana del Ombudsman como a la Red de Instituciones Nacionales del Continente Americano. También nunca más pertinente una sesión de Zoom como esta, en la que se ha trabajado y se ha debatido con este nivel de reflexión todo lo correspondiente a migración, que es un tema tan vigente y tan presente, no solamente en América, por los procesos que ya todos conocemos en Centroamérica, sino de una manera muy patente con los procesos que se han venido dando por migrantes venezolanos durante los últimos años, lo cual nos ha permitido desde distintos escenarios vinculados a derechos humanos estar directamente involucrados con el desplazamiento de los migrantes venezolanos y los desplazados venezolanos, nunca mejor dicho. No tengo nada más que agregar. Muchísimas gracias, José Raúl. Me da mucho gusto ver al doctor Edgar Corzo y a todos los demás colegas de las diferentes oficinas de Ombudsman americanas e iberoamericanas. Muchas gracias, Carmen, y estaremos atentos y siempre a disposición para poder hacer lo que fuere necesario para darle voz a las declaraciones que están siendo resultado de sesiones de Zoom como estas. A disposición. Muy bien, pues muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, José Raúl, muchas gracias, Edgar. Me da pena porque el chat lo veo bastante animado, entonces, pero bueno, no sé si os parece que tenemos todavía algún minutillo más o si no tenéis, o si queréis que cerremos ya directamente, porque veo aquí un par de preguntas, pero bueno, se las podemos formular al doctor Corzo por escrito más adelante para que las conteste, ¿no? Yo no me voy a privar de hacer un par voy a probar, mejor dicho, voy a hacer un poco de ¿cómo se dice?, de publicidad, ya que estoy aquí. La primera publicidad que voy a hacer va a ser con relación al Defensor del Pueblo de España, porque gracias a una recomendación del defensor se cerraron los centros de internamiento de extranjeros, porque si el motivo de tener a personas en detención administrativa es precisamente asegurarse la expulsión, como ahora mismo las fronteras están cerradas, el defensor recomendó que no se detuviera a nadie y que se liberaran a las personas que no iban a poder ser repatriadas, y efectivamente así sucedió, lo cual pues es algo que nos llenó de alegría, ¿no? El problema es que ya están haciendo reformas en los CIES para cuando la pandemia pase, efectivamente volverán a meter a gente allí. Pero bueno, por lo menos durante este tiempo ha quedado la cosa así. Y la segunda cuña publicitaria que voy a meter es que, como yo soy miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, también hemos precisamente emitido alguna recomendación al respecto sobre detención en general, pero también hemos hecho hincapié en la detención migratoria precisamente en este sentido, para que se valoren cualquier tipo de caso relativo a detención migratoria con objeto de intentar no meter a las personas en lugares donde puedan ser más vulnerables a sufrir la pandemia, ¿no? Y dicho esto, yo no me quiero extender porque además no era este el objeto, pero con la interesantísima exposición que ha hecho el doctor Corzo, pues no podía yo dejar de pasar la ocasión también de hablar de estos dos temas, ¿no?
Como ya hemos dicho, vamos a hacer una declaración al final de este webinario. Entonces, el documento del Comité de Trabajadores Migrantes, con estas observaciones que ha contado el doctor Corzo, pues quizá puede ser un buen punto para que nosotros lo recojamos en esa declaración, que será una declaración conjunta RINCA-FIO, y yo creo que puede ser un buen modo de darle también publicidad. Así que si nos lo haces llegar, Edgar, pues te lo agradecemos mucho y lo tenemos en cuenta. Y nada más, simplemente en nombre del presidente de la FIO, que ha tenido que ausentarse porque tenía otra reunión de estas, pues agradecer muchísimo tanto al moderador como al ponente, como a todos los asistentes que han seguido esta interesantísima charla. Y emplazarles para las próximas, que tendremos más sesiones, tendremos más seminarios, uno con relación a la violencia de género durante la época de pandemia, otro tendremos también relativo a cuestiones medioambientales y seguramente tendremos otro sobre privación de libertad en general en tiempos de la pandemia. Ya lo iremos publicitando, pero en fin, que esperamos poder tener la inscripción de todos ustedes. Y nada más, muchísimas gracias por todo y un saludo muy cordial. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Gracias, doctor. Pues a nombre de la FIO y de la Red de Migrantes y Trata de Personas, agradecemos al doctor Edgar Corzo. Hacemos por este medio un pequeño reconocimiento a nombre de la FIO y de las personas que se hicieron posible este evento para agradecerles su intervención. Se los estaremos haciendo llegar en la brevedad, mi querido doctor y amigo, y pues como siempre un gusto y agradecer a las personas que nos siguieron en las distintas plataformas para seguir viendo las acciones que todos podemos sumarnos a tratar de que en este tema de pandemia, crisis del COVID-19, los derechos humanos, como bien lo dijo el doctor, todos somos iguales y todos necesitamos que nos respetemos. Muchísimas gracias y al contrario, yo también agradecerles por tu hospitalidad, por la invitación. Los 17 puntos ya los había enviado, por ahí los tiene Raúl, nada más si los distribuimos, sería importante inmediatamente. Y otra cuestión que les quisiera dejar sobre la mesa, en cualquier momento, si como estoy en el comité, lo mismo pasaría con la subcomisión, me imagino, donde está Carmen, pues se puede tener una reunión virtual del Comité de Trabajadores Migratorios con la Federación, con el Consejo Regulador, Rector, como ustedes quieran, o con la red de migrantes, pues para seguir estrechando esta colaboración. Nosotros insistimos que las instituciones nacionales de derechos humanos, en el sentido amplio de lo nacional, como siempre se ha venido sosteniendo, somos aliados. Y yo creo que una buena forma de eso pues es mantenernos más unidos, y una reunión virtual podría ser muy bienvenida. Lo dejo eso en la mesa para que lo tomen en consideración. Muchas gracias, mi querido doctor, y pues nos despedimos. Gracias por estar. Saludos a todos. Chao.